Bueno, entonces, el primer ejercicio que vamos a ver es poco viejito, pero no por eso poco vigente. Es de clustering jerárquico. Y los dos ejercicios son de promocional. La idea del promocional, nosotros en el promocional solemos tomar un ejercicio de cada uno de los temas o prácticamente de cada uno de los temas. Hay promocionales subidos para que tengan de referencia. Y bueno, y en general suele haber un ejercicio de clustering. Así que los dos ejercicios que vamos a ver hoy estaban incluidos en algún examen por promoción. Entonces, el primero es del 2017 y lo que nos dice es, dado los siguientes puntos, y nos da un conjunto de puntos, agrupar utilizando clustering jerárquico, indicando la cantidad de clusters resultantes y el criterio utilizado para definir dicho número. Vamos a hablar un poquito sobre en qué podemos basarnos para hacer esto. Y después dice representar con un dendrograma mostrando cómo se agrupan los distintos elementos en los clusters obtenidos. Entonces, nos da un conjunto de puntos. Lo primero que hice yo, solo para que visualmente, y esto no lo pedía el ejercicio, pero para tener una referencia visual, que a veces ayuda, lo primero que hice yo fue graficar estos puntos, ¿no? Porque están en 2 dimensiones, así que es súper fácil de hacer y nos ayuda a ver más fácilmente qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Voy a pasar rápido a... Ahí estamos, admitimos... Ahí ya está. Entonces, nos ayuda a ver, no es algo requerido, pero me pareció que siempre es más fácil, si vamos a estar calculando distancias entre puntos, es más fácil verlo y nos da una idea mucho más simple y no tenemos que mentalmente nosotros en un examen estar comparando realmente todos con todos. Cuando trabajamos con clustering jerárquico, bueno, tenemos que ver qué tipo de medición de distancia vamos a tomar. Y a priori nosotros lo que tenemos que hacer es comparar para cada uno de los puntos cuáles son los dos puntos o los dos clusters con distancia mínima, ¿no? Inicialmente cada punto es un elemento, es un clúster, así que voy a comparar este con este, 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 y así con cada uno. Después voy a hacer lo mismo con este, con este, con este, con cada uno de los puntos. Yo tendría que comparar y calcular la distancia. ¿A qué iba yo con el tema de los gráficos? Si nosotros lo vemos así, para un examen es mucho más simple, ¿no? Que estar calculando realmente la distancia entre todos, es mucho más fácil darnos cuenta. Voy a probar a alguien. Acá estamos. Bueno, entonces, nos daba, estos son los puntos que nos daba, 1, 2, 1, 3, 1, 5, 2, 3, 2, 8, 3, 3, 4, 1, 4, 9, 7, 8, 9, 9, 12, 2 y 13, 4, ¿no? Entonces, estos son los que tenemos acá. Les había comentado antes, nosotros tenemos que ver cómo vamos a calcular la distancia, ¿no? Nosotros podemos, inicialmente son todos puntos individuales, ¿no? Cada clúster, cada elemento es un punto único. Pero después vamos a empezar a agruparlos. Entonces, al agruparlos tenemos que ver si vamos a comparar, si vamos a estar comparando el promedio, o sea, cada elemento supongamos que en una de las primeras agrupaciones vamos a agrupar estos dos que están a distancia 1, ¿no? Estos también podrían ser, pero digamos, suponiendo que empezamos por este. Entonces tenemos que ver si vamos a querer comparar la distancia contra el promedio, contra el punto más lejano, contra el punto más cercano, contra el centroide. Las comparaciones contra el centroide siempre van a ser, digamos, vamos a estar comparando contra un único elemento. Si nosotros vamos a tomar la distancia máxima, por ejemplo, tendríamos que comparar cada uno de los elementos del clúster
contra cada uno de los elementos del otro clúster para poder calcular cuál es la distancia máxima. Eso después, cuando veamos el resultado, podemos comparar a ver cómo hubiese quedado si tomábamos distinto. Vamos a tomar un principio promedio. Podríamos, tienen que aclarar cómo lo toman, pero a menos que se especifique, lo pueden decidir. No es algo que... No, todos tienen sus pros y sus contras, así que tampoco es no es algo que a priori tengan que hacer de una forma o de otra, a menos que se indique. Entonces, cuando nosotros empezamos, lo que vamos a hacer es decir, bueno, tengo un elemento, calculo la distancia contra este, contra este, contra este, contra cada uno. Después tomo otro elemento y lo mismo, otro y lo mismo y otro y lo mismo. Voy a ver cuáles son los dos elementos o los dos clústeres que tienen una distancia mínima en base a la distancia que yo decida. Yo voy a tomar el centroide. Y en función de esa distancia mínima voy a unir esos dos elementos, ¿no? Entonces, suponiendo, en este caso, la distancia mínima me va a dar unos, pues yo puedo empezar uniendo estos dos puntos, por ejemplo, ¿no? Esa es una alternativa. Unir estos dos puntos es otra alternativa. Podría unir estos dos puntos también. Depende también de qué elemento empiece yo a comparar, ¿no? Pero supongamos que vamos a unir estos dos puntos. Entonces yo voy a tener acá un nuevo punto, o sea, mi nueva ubicación va a ser el centroide, contra la cual, y este clustercito de dos elementos va a pasar a ser como si fuera un elemento más, ¿no? Entonces voy a repetir el paso, solo que voy a tomar estos dos elementos como si fueran uno y voy a comparar contra el centroide. Voy a comparar el centroide de este contra este, contra este, contra este, contra este, contra todos. Y después voy a comparar este contra este, contra este, contra este, contra este. Voy a tomar todas las distancias y me voy a quedar nuevamente con la distancia menor. Esto lo vamos a repetir hasta, digamos, podemos tener todo unido en un único clúster, si se quiere, ¿no? Después tenemos que decidir en qué punto nosotros queremos cortar y cuántos clústeres vamos a tomar. Pero podríamos, si se quiere, seguir hasta tener todo un gran clúster. Entonces, si hacemos esto, hay una forma que está explicado en los videos, que es lo que pide en el ejercicio, de armar en forma gráfica una representación de cómo vamos uniendo los puntos. Esta representación nos permite, y esta es la representación que armé en base a al ejemplo anterior. Esta representación lo que nos permite es, por un lado, vamos a unir los elementos a medida que los vamos uniendo, que por ejemplo, yo dije el 0 y el 1 tienen distancia 1, así que los voy a armar en un clúster. El 3 y el 5 tienen distancia 1, así que los voy a armar en un nuevo clúster. ¿Sí? Fíjense que en la representación, como la distancia entre el 0 y el 1 es de 1, el arco que los une tiene altura 1, ¿no? Yo acá cae a la mitad, es el 1, entonces visualmente nosotros podemos ver no solo qué elementos están unidos o están a distancia menor, sino también cuál es la distancia y está representada por esta altura. Entonces, si yo después tengo, por ejemplo, el 0 y el 1 por un lado, el 3 y el 5 por el otro, yo puedo ver que si yo tomo acá el centroide y acá el centroide, esto va a estar a una distancia de cerca de 2 y algo, ¿no? Entonces, tengo que calcular, lo que tendría que para bien ser calcular la distancia desde el 1, desde el 2 y medio, desde 1, 2 y medio hasta 2 y medio, 3, ¿no? Esta distancia entre estos dos puntos es lo que me va a determinar cuál es esta altura que tengo acá. Entonces, a ver, voy a pasar rápido que... Ahí estamos.
Depende, o sea, si nosotros no lo estamos pidiendo, podés usar alguna cosa, a menos que nosotros especifiquemos que que lo tenés que hacer, digamos, a mano, ¿no? Depende un poco de qué es lo que, de qué es lo que te pidamos en el ejercicio. A lo mejor hay cosas en donde vamos a esperar que vos lo hagas, y hay cosas en donde a lo mejor puedes hacer uso de alguna herramienta o un notebook, por ejemplo, ¿no? Y nos presentas el notebook. Pero si son ejercicios en donde vos tenés que armar cómo quedan los clústeres, esperamos que vos lo armes y no que nos pases directamente, digamos, una corrida, ¿no? Así que depende un poco. También no es que vamos a estar con los milímetros, con la regla y los milímetros midiendo las distancias, ¿no? Pero tiene que ser una representación más o menos acorde bueno, a lo que estás queriendo representar, ¿no? Pero el número es el número del punto. Mirá, para que vuelvo. Este número, por ejemplo, es el elemento 0, que es el primer elemento. Este sería el 0, el 1, el 2, el 3, el 4. ¿Sí? Es el primer elemento que aparecía en la lista. Ese es el número, el 1, el 2, el 3, el 4, así 12 elementos. Entonces, acá el 0, por eso les puse abajo 1, 2. El 1 es 1, 3. El 3 es 2, 5 y el 5 es 3, 3. Este es el 5, por ejemplo, y este es el 3. ¿Sí? El 3 y el 5 están a distancia 1, entonces terminan uniéndose en un único clúster, y estos dos son el 0 y el 1, que también están a distancia 1. ¿Sí? Si lo queremos ver sobre el gráfico, fíjense que cuanto más, al principio, estos son los elementos que están más cercanos. Cuanto más seguimos, como nosotros podemos terminar teniendo un único clúster, en realidad, ¿no? Porque eventualmente a alguna distancia van a estar y aunque sea últimos, se van a unir. Cuanto más seguimos, más altos son estos arcos, porque mayor es la distancia que hay entre, por ejemplo, estos elementos y este. ¿Sí? Estos son los dos elementos que están en rojo, y estos elementos de acá son los que están en este arco, ¿no? Es el 2, 8, 4, 9, 7, 8 y 9, 9, ¿no? Entonces estos son el 2, 8, 4, 9, 7, 8 y 9, 9, que primero se unieron, los unimos entre sí, después los unimos en un único clúster, y obviamente cuando los unimos con este clúster que está acá, formado por el 12, 2 y el 13, 4, la distancia era, el centroide debía estar por acá, el otro estaba por acá, la distancia es bastante grande. Por eso es que vemos que este arco es, digamos, está a una altura de, bueno, no sé, 14 y pico, ¿no? Y por último se termina uniendo con este grupo verde, que son estos de acá. Que el centroide debe estar, no sé, por acá o alguna cosa por el estilo. Y es el último en unirse. Si nosotros vamos al gráfico, este árbol, especie de arbolito, lo tenemos así, ¿no? Esta es la parte roja, esta es la parte celeste, esta es la unión que tenemos acá entre estos dos, que si se fijan están un poco separados. Es mucho mayor la separación que hay entre estos dos que la que hay entre estos elementos, ¿no? Eso se ve. Y acá tenemos la parte verde. Primero tenemos esto con este con este, después se unen entre sí, después se agrega el 1, 5 y último se agrega el 4, 1. ¿Sí? Es esta parte de acá. Entonces, si nosotros tuviéramos que decir cuántos clústeres tenemos acá, nosotros, o sea, a priori, bueno, uno podría dividirlo en donde quiera, ¿no?
Pero si nosotros dijéramos, bueno, vamos a tomar, hacer la raya, cortar por acá, nos vamos a estar quedando separando estos elementos que están cercanos a estos elementos de acá, ¿no? Ahora, si nosotros hacemos el corte por acá, más o menos a la altura del 6, nosotros vamos a quedarnos con 4 clusters. Uno, este y estos dos, que serían estos de acá. Nos quedamos con este y con estos dos por separado. Si nosotros cortamos, en cambio, por ejemplo, a la altura del 10, no, ahí vamos a manejar 3 clusters, ¿no? El celeste, el rojo y el verde. Fíjense que nos queda, acá está el celeste, el rojo y el verde, que posiblemente intuitivamente al verlo sean los que nosotros hubiésemos dicho, ¿no? Que existían. A ver, me paso rápido que hay alguien que está esperando aprobación. Ahí estamos. A ver, la pregunta, la distancia. Ah, perfecto. Esto sí, la distancia sobre el eje y sería la distancia entre los centroides. Sí, que inicialmente la distancia va a ser entre... Inicialmente, cuando trabajamos con un punto único, es la distancia entre puntos, pero después pueden ser entre los centroides. Esto pues yo estoy tomando, lo estoy tomando con centroides. Yo podría hacer distancia máxima, ¿no? Entonces, fíjense que si yo tomara distancia máxima entre elementos del clúster, por ejemplo, acá tendría que comparar posiblemente el 1,2 contra el 9,9 terminaría siendo la distancia máxima posiblemente. Pero yo tengo que compararlos todos con todos para saber cuál es la distancia máxima. Y en este caso posiblemente terminaría siendo, no sé, el 12,2 contra el 2,8 o el 13,4 contra el 2,8, no sé, uno de estos dos contra este posiblemente me termine dando la distancia máxima. Este contra este debería ser. Pero para eso tengo que, nuevamente, ¿no? Fijarme la distancia que hay entre cada uno de los elementos de acá con la distancia que hay entre cada uno de los elementos de acá para determinar cuál es la máxima. Que es algo bastante costoso, ¿no? Yo igual en este ejemplo estoy tomando contra el centroide, por eso la altura lo que identificaría sería la distancia que hay entre acá y acá, por ejemplo, alguna cosa por el estilo, en este caso puntual. A ver, voy al chat. ¿Cómo vamos hasta acá? Esto más o menos lo entendieron, tienen consultas. Si quieren preguntar directo al aire, pregunten. ¿Vamos bien? Yo tengo una pregunta. Sí, decime. Sobre todo para la resolución, ¿qué pasa Sí. si, por ejemplo, tenemos un cuadrado en el que tipo cada esquina es un punto y tenemos que hacer el dendrograma? Y elegimos, por ejemplo, 2 y 2 de esos como los primeros clusters y después la distancia entre los centroides te quedaría la misma. ¿Cómo se dibujaría eso? Si vos tenés, supongamos, a ver, como si vos, a ver si te entendí, pero a ver, para que me vuelvo acá. Supongamos que tenés, no sé, vos me estás diciendo que tenemos, como si, mira, acá que tenemos un cuadrado, si tuviéramos este y este, me decís, ¿no? Sí, Algo así, pero... ponele. Entonces, cuando vos tomes este y este, por tomar dos, digamos, si tomas este y este, bueno, el centroide te va a quedar como por acá, ¿no? Y la distancia que los une va a ser de 3. Cuando tomes este y este, el centroide te va a quedar otra vez, como por acá, me decís. Y entonces lo que vos me estás diciendo es que la unión entre este y este, bueno, si fuera un cuadrado te daría 3 también, ¿no? Eso
Claro, sí, exactamente. Sí. Yo, la verdad es que no probé cómo queda gráficamente, pero tendría que ser, sí, tendría que ser a la misma altura, en teoría. No, tendría que quedarte como si, o sea, como si fuera a la misma altura, porque la altura representada debería ser la misma. Es un caso muy particular. La verdad es que me voy a fijar, como voy a correrlo con esos datos, a ver cómo lo termina armando. Yo no lo he visto nunca, pero la teoría te dice eso, sí. O sea, lo que estás diciendo está bien. Sí, perfecto, gracias. Sí, para mí deberían quedar con la misma altura. Claro, pero lo que pasa es que en el gráfico te va a quedar como si fuera una así y a su... Uy, ya. Te va a quedar así y a su vez como si continuara la raya. O sea, gráficamente no lo he visto nunca, la verdad, no me pasó, pero la teoría dice que sí, tendrías que quedarte con la misma altura. No sé cuán fácil será digamos, de identificar que en realidad son 2 y 2, ¿no? Porque casi que quedaría un arco con 4 patas, si es la misma altura. Bueno. A ver, ¿alguna otra cosita? ¿Preguntas? Bueno, si no hay preguntas de esto, vamos a pasar al siguiente. Este es el del cuatripasado. Este ejercicio lo tomamos el cuatripasado, en el promocional también. Y no es un ejercicio tanto para resolver como para poder elaborar, ¿no? Y posiblemente esa sea la parte más complicada del ejercicio, ¿no? Cuando uno le dicen, bueno, ¿cómo quedan estos puntos en clúster? Uno lo resuelve y ya está, lo resolvió. Ahora, cuando hay que elaborar y justificar qué es lo que está pensando, a veces es cuando más cuesta, bueno, porque hay que poder expresar cómo funciona, ¿no? Cuál es la teoría detrás de lo que estamos haciendo. Entonces, el ejercicio era bastante simple, si se quiere, ¿no? Nos daba 6 puntos y nos decía que queríamos usar k-means con distancia euclídea para encontrar 3 clústeres, o sea, k igual 3, o sea, nos daba 6 puntos, nos decía que eran 3 clústeres, y nos decía que el resultado del algoritmo, bueno, iba a depender de la forma en que elijamos los centroides. Nosotros sabemos que k-means es muy sensible a la elección o a la elección inicial, digamos, de los centroides. Entonces, en función de cómo se inicialicen esos centroides, esos k puntos iniciales, cómo tomemos esos k puntos, vamos a tener o podemos llegar a tener resultados diversos. No, o sea, podría armarnos distintos clústeres según cuáles sean los centroides que nosotros estemos tomando. Entonces, un poco lo que buscaba este ejercicio era jugar con eso, ¿no? Jugar con esa idea de cuáles podían ser los centroides, que, bueno, podían ser cualquiera de los 6 puntos. Cómo elegirnos, no decía, con lo cual las combinaciones posibles eran todas las posibles combinaciones que había de 3 elementos, digamos, de un conjunto de 6. Y en base a cuáles eran esos 3 puntos que nosotros elegíamos, se iba a comportar de distinta forma el algoritmo. Entonces lo que preguntaba era eso, cómo se comportaba en función de cuáles eran los puntos elegidos, ¿no? Eso era lo que buscaba. Y por otro lado, bueno, cuántos pasos podemos necesitar para, bueno, hasta poder ver
cuáles eran los clústeres resultantes, ¿no? Ese era el último punto, pero eso es, una vez que vimos el de ella, era como bastante fácil. Entonces, vamos a empezar con los puntos. Nuevamente, vamos a empezar graficándolos. No lo pedía, pero es mucho más simple poder pensarlos si los vemos graficados, así estamos pensando, imaginándonos cuáles son los puntos en la cabeza, ¿no? Entonces nos daba 6 puntos, era el 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Este era el 0, 0, 8, 0, 8, 0, 16, 0, y por otro lado teníamos el 6, 0, el 0, 6, el 8, 6 y el 16, 6. Estos eran los puntos que nos daba el enunciado, ¿no? Entonces, para empezar, ¿a alguno se le ocurre cómo es que tendríamos que, o que podemos pensar cuáles podrían ser los puntos iniciales, los centroides iniciales? Si nos dice que tenemos que armar 3 clústeres, tenemos que elegir 3 puntos, ¿no? ¿Cómo hace Camins para elegirlos? ¿Qué a alguien se le ocurre que haría ante este ejercicio? Tres al azar. Son cualquiera, ¿no? Cualquiera de estos puntos. Entonces, como tenemos que elegir 3 puntos y no nos dice, o sea, nosotros no sabemos si tenemos 6, lo que tenemos que hacer es tomar 3. ¿Cuáles son las posibles combinaciones? Bueno, es la combinatoria, ¿no? O sea, tenemos 6 elementos y tenemos que tomar 3. Eso lo podemos sacar si tenemos 6 puntos y 3 clústeres. Es solo aplicar la fórmula, son 20 posibles combinaciones, ¿no? O sea, nosotros podemos tomar el 1, el 2, el 3, el 1, el 2 y el 4, el 1, el 2 y el 5, el 1, el 2 y el 6, el 1, el 3 y el 4, el 1, el 3 y el 5, el 1, el 3 y el 6, y así hasta armar todas las posibles combinaciones. ¿Cuál va a ser la elección? Realmente cualquiera de ellas. Entonces, el punto A, lo que teníamos que hacer es eso, básicamente, ¿no? Explicar que inicialmente íbamos a tomar 3 puntos, que los puntos podían ser cualquiera de ellos, y que, bueno, eran 20 posibles combinaciones, ¿no? Si tomamos 3 puntos de un conjunto de 6 puntos posibles. Entonces, con eso sabíamos que teníamos 20 alternativas, 20 posibles clústeres resultantes, si se quiere, ¿no? Ahora, no todas las combinaciones dan resultados distintos, ¿no? Hay combinaciones que son, digamos, parecidas a otras, y hay otras que tal vez sí influyen distinto en el resultado. Entonces, en el punto B, lo que nos pedía era analizar un poco cómo se comportaba Camins en función de cómo elegíamos nosotros esos 3 puntos iniciales. No estoy viendo el chat, así que si alguien tiene preguntas, puede salirse de mute y preguntar al aire, me interrumpen sin problema. Pero como estoy presentando, no estoy leyendo. Voy y vengo. Bueno, entonces, para el punto B, lo que tenemos que hacer es entender eso, ¿no? Entonces, tenemos 6 puntos y llegamos a que teníamos 20 posibles combinaciones iniciales. Lo que vamos a hacer entonces ahora es entender cómo se calculan las distancias, ¿no? Porque esto lo vamos a usar todo el tiempo. Entonces tenemos que sacar supongamos que la distancia es, bueno, entre 0, 0 y 0, 8, tenemos, o sea, vamos a tener que hacer la raíz cuadrada de la diferencia, ¿no? De la diferencia entre los puntos. Entonces, para el punto x1, x2 nos va a dar 8. Si nosotros tomamos entre el x1 y el x4, esa distancia nos va a dar 6.
Ahora, si nosotros tomamos entre el X1 y el X5, que es la otra posibilidad, ¿no? Porque fíjense que acá tenemos, se separan por 8, acá se separan siempre por 6, y la última posibilidad son las diagonales, ¿no? Las diagonales tenemos 8 y 6, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es sacar el cuadrado de esas diferencias y hacer la raíz, ¿no? Entonces la distancia esta nos va a dar 10. Esas son las tres posibles distancias, ¿no? Entonces sabemos que si están sobre el eje Y, están más cerca, sobre el eje X están más lejos, y la diagonal, por supuesto, es la mayor de todas. Esas son las tres posibles distancias que vamos a estar manejando cuando comparemos estos puntos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Supongamos que partimos de... Tenemos que analizar distintas alternativas, ¿no? Entonces, si partimos de 3 puntos, que bueno, yo puse X4, X5, X6, podrían ser X1, X2 y X3, pues sí, es simétrico esto, ¿no? De hecho, lo que analicemos con esto va a valer si elegimos X1, X2 y X3 también. Entonces, si yo elijo X4, yo lo que tendría que ver es, si elijo X4, X5, X6, lo que yo tengo que ver es para los puntos que no son centroides, ¿cuál es el centroide más cercano? ¿No? En cada iteración. Entonces, X1 tengo que ver y está más cerca de X4, ¿no? Eso es claro porque acá la distancia es 6 y acá la distancia es 10. Entonces, X1 está más cerca de X4. X2 va a estar más cerca de X5 y X3 va a estar más cerca de X6. ¿Sí? Esos son los centroides más cercanos. Entonces, si yo elijo estos tres, o si eligiera estos tres, los clústeres me van a quedar así. Me van a quedar X1 y X4, X2 y X5, X3 y X6. Y en ambas combinaciones, ya sea que empiece con los de arriba o con los de abajo, lo que me va a pasar es que me va a quedar el centroide. Acá esta X me queda un poquito corrida, ¿no? Pero debería quedar justo ahí. Me va a quedar en el medio, ¿no? Me va a quedar entre X1 y X4, entre X2 y X5 y entre X3 y X6. Está levemente corrida, después la ajusto, ¿sí? Entonces, esta es una de las posibles combinaciones. Ahora, si nosotros, en vez de elegir los tres centroides de arriba o los tres de abajo, ¿no? O sea, visualmente no se los digo, elegimos 2 y 1, por ejemplo, va a pasar lo mismo, fíjense, porque X1 va a estar más cerca de X4 que de X2, porque de X2 está a 8 y de X4 está a 6. X5 va a estar más cerca de X2 que de X4 o de X6, porque de estos dos está a 8 y de este está a 6. Y X3 va a estar más cerca de X6, ¿sí? Por lo mismo. Fíjense que si bien hay que analizar cómo se comporta, en sí es bastante simple, ¿no? O sea, es encontrarle la vuelta y hacerlo metódico, pero es bastante simple ir analizando las opciones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si tenemos esta combinación, si fuera al revés, X1, X5, X3, también vamos a partir de este esquema, ¿no? Porque X1 nos va a quedar más cerca de X4, X5 a X2 y X3 a X6. O sea que si elegimos, para extender lo anterior, si elegimos uno entre X1 y X4, uno entre X2 y X5 y uno entre X3 y X6, seguro vamos a tener estos tres clústeres, ¿sí? Y estos van a ser los centroides. Paso rápido a ver si hay alguna pregunta. No. Entonces, seguimos. Entonces, esta es otra de las opciones. Ahora, ¿qué pasa si elegimos dos de una columna, ¿no? Porque dijimos que si elegíamos uno de estos dos, uno de estos dos y uno de estos dos, siempre vamos a tener tres clústeres de esa forma. Ahora, ¿qué pasa si elegimos, no sé, por ejemplo, X1 y X4 y después X6? ¿Cómo nos queda? Tenemos que analizar cómo asignar los puntos que no están
que no son centroides, ¿no? Fíjense, aparte en los casos anteriores, que no importa, bueno, con cualquiera de las inicializaciones que vimos, en una iteración ya se resuelve, ¿no? Porque fíjense que acá, tenemos acá, y si el centro es este, entonces ahora X1 va a estar más cerca de este centroide, X4 va a estar más cerca de este centroide, X2 va a estar más cerca de este centroide, X5 de este, X3 de este y X6 de este. O sea, no va a variar una segunda, tercera, cuarta iteración. Así que en la primera iteración ya queda resuelto, ya llegamos a la configuración estable. ¿Sí? Eso me había olvidado mencionar, pero es importante. Es importante para el punto 3 también eso, pero fíjense cómo es bastante claro que así queda. Entonces, si pasamos con esto, con una configuración así, ¿no? Que tomamos 2 de una columna y una de otra. X acá, X2 va a estar más cerca de X1, ¿no? Porque si no tiene diagonales, y las diagonales son más largas, es mayor distancia. Así que X2 va a estar más cerca de X1. X5 va a estar más cerca de X4 por igual motivo, o de X6, cualquiera de estas dos, ¿no? Esto yo podría decir que podrían estar asignársela a X4 o a X6. Y X3 claramente va a estar asignada a X6. Entonces, esto yo lo puedo armar así, o eventualmente podría tomar estos tres y dejar X4 como un clúster solito. ¿Sí? Ahora, ya sea que lo arme así y el centroide sea este, o que tome estos tres y el centroide me quede por acá, va a quedar otra vez estable, ¿no? O sea, si yo hago otra iteración, si yo tengo el centroide como por, no sé, acá, por ejemplo, si yo, uy, ya, me pasé. Si yo tuviera el centroide como por acá, por ejemplo, me va a quedar a lo sumo X2 podría requerir con una iteración más pasarse acá, ¿sí? Esa sería la única posible variación. Esto nosotros tenemos que definir cuál es el criterio, ¿no? O sea, por el cual se asignan. La idea es que tiene la asignación, digamos, tiene que ser igual. Esos empates se tienen que resolver siempre de la misma forma, ¿no? No podemos aleatoriamente asignar a un lado o al otro. Si nosotros tenemos algo de este estilo, lo que vamos a tener es que acá X2 va a terminar con X5 porque acá está 6 y acá está 8 y acá 10. Y estos dos, por supuesto, también con X5 porque claramente son los que más están más cerca, ¿no? Entonces nos va a quedar un punto y los otros 4 en un clúster, los 4 juntos, ¿sí? Esa es otra de las opciones que tenemos. Acá vamos bien. Ahora voy al chat. Bueno, y si yo dijera, bueno, está bien, yo en el punto anterior había puesto los 3 puntos así. Digo, bueno, a ver qué pasa si yo muevo alguno de estos al medio, ¿no? Si yo muevo alguno de estos al medio, acá vamos a tener estos juntos, estos con este y este con este, ¿no? Porque fíjense que esta distancia va a ser menor que la diagonal y a su vez esta distancia va a ser menor que la diagonal. Y siempre, si están sobre el mismo X, o sea, si es X0, por ejemplo, X0 y 0, X0 y 6, siempre va a estar a distancia 6, así que va a estar a distancia menor. Entonces, este va a quedar asignado al mismo clúster que X4. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vemos esto, básicamente lo que había que hacer era eso, esto que estamos haciendo ahora, revisar cuáles son las combinaciones. Fíjense que si yo, esto a su vez es simétrico, porque si yo en vez de X4 tomo X1, pasa lo mismo, ¿no?
si yo en vez de X4 o X1 tomo X6, pasa lo mismo, o X3 y pasa lo mismo, ¿no? Siempre nos va a armar uno así y los otros dos con el resto, porque es el mismo esquema, solo que, bueno, tomamos un punto de la punta, pero variamos qué punta, ¿no? Así que analizando estas situaciones puntuales, nosotros podemos predecir o, bueno, estimar cómo es que cuáles son las opciones posibles de clústeres resultantes, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es justamente esto, decir, bueno, tenemos esta opción, tenemos esta opción, tenemos esta opción, tenemos esta opción, y todas ellas prácticamente desde la primera iteración, salvo un caso que eventualmente, según cómo se resuelva el empate, con 2 iteraciones podría requerir una segunda iteración, vamos a tener digamos, la configuración final, ¿no? Porque no va a variar con nuevas iteraciones, entonces va a llegar a un estado estable. Entonces, el ejercicio básicamente lo que esperaba era eso, que puedan, por un lado, analizar cuáles eran las posibles combinaciones y, por otro lado, explicar cómo se comportaba el algoritmo en cuanto a la asignación de puntos a los clústeres. Al centroide más cercano, que obviamente tiene que comparar la distancia contra todos ellos, y después explicar que ante una nueva iteración eso tampoco iba a cambiar, ¿no? Porque imagínense acá, por ejemplo, X6 iba a seguir más cerca de este punto, que viene a ser como el 12,6, iba a seguir a distancia 4, X5 también iba a seguir a distancia 4. Estos iban a seguir a distancia 3, los dos de este punto, el 0,3, y estos dos iban a seguir a distancia 4, el 12,0, entonces iba a seguir siendo el centroide más cercano, ¿no? Entonces, esto no iba a requerir seguir iterando porque no íbamos a cambiar los centroides los puntos de asignación de centroides. Así que esa es los clústeres iban a terminar resultando así. Y para cada uno de los casos lo mismo, ¿no? Eso es lo que fuimos viendo. ¿Esto se entendió? ¿Cómo vamos? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda de los videos? ¿Qué va, Martín? Bueno, no sé si de los videos que vieron, va. Sí, de los videos que vieron, ¿les quedaron alguna pregunta? Como les dije al principio de la clase, gracias a la virtualidad, algo bueno que sacamos es que buscando ejercicios tenemos la mayoría resueltos en clases o en videos. Así que, pero todo subido. Así que eso está buenísimo para que puedan revisar opciones de ejercicios y resoluciones y, bueno, si tienen dudas, pregunten. A ver, si eran a distancia más cercanos, hubieran quedado todos los clústeres, todos los puntos iniciales, ¿no? En realidad, si vos tomas los más cercanos, sí, siempre tomás centroide, en realidad. Igual lo que vos decís, mira, o sea, por un lado es lo que dice Ernesto está bien. Vos calculás el centroide y comparás cada punto lo asignás al centroide más cercano. Ahora, imaginémonos en alguna de estas configuraciones, por ejemplo. En ningún caso te va a quedar. Fíjate que esta configuración, si vos tomás así, por ejemplo, 3 puntos así, pero que no estén en línea, o que no sea uno de cada uno de los
verticales, por decirlo de alguna forma, nunca vas a lograr que un clúster sea esto y un clúster sea esto. Este te queda acá armado, ¿no? Pero acá, por ejemplo, no tenés forma de que el centroide, porque no tenés suficientes puntos para moverlo, para desplazarlo, ¿no? El centroide. Entonces vos necesitarías que el centroide se mueva hasta por acá para que estos dos puedan estar en el mismo clúster. Si no, este siempre va a estar a 4 y este punto está a distancia 6. Así que no tenés forma de asignar, de que estén juntos, a menos que tengas un centroide como por acá. O si inicialmente, ahí sí, definís uno de estos dos y uno de estos dos, porque ahí sí, siempre vas a tener que el otro está más cerca del centroide inicial que habías definido en su columna, digamos, que va a estar a distancia 6. Ahora, si vos definís los dos, así como hicimos acá, x2 y x5, nunca te va a quedar algo como lo que vimos al principio, como esto. Eso no te va a quedar. Si vos elegís x5, por ejemplo, en vez de x6, no llegás nunca a esa configuración de clusters. Por eso que decíamos, ¿no? Que, o sea, es muy sensible a la configuración inicial. Entonces, según qué centroide se tome, te pueden dar clusters distintos. Y bueno, esto es con un ejemplo muy, muy chiquito, pero acá lo vemos bien eso. Sí, sí. ¿Alguna otra consulta? ¿Se entendió todo? ¿Estamos bien con este tema? Fíjense los videos, ya les digo, no solo los de las clases, sino que hay la clase del cuatrimestre pasado, hay varios ejercicios resueltos, tenemos varias, en las clases fuimos resolviendo los ejercicios de parcial, entonces ahí también tienen ejemplos de resoluciones, eso es piola, para que vean. Bueno, si no tienen preguntas, pasamos al Kahoot, ¿quieren? Vamos con el Kahoot. Paren que vamos a dejar de presentar acá porque necesito presentar lo otro. A ver si me deslogueó. La mitad de las veces me desloguea y me tengo que volver a loguear. A ver, jugar de... A ver... Lo había probado y veo que como puse jugar de nuevo quedé. Espero que no quede. Espero que no me ponga. Pero vamos, quedé yo y quedé fantasma. A ver, ahí creo que me voy a salir. Bueno, 332-6908. 332-6908. Quisimos hacer una variante de Kahoot
para la clase de hoy con otro esquema y nos querían cobrar $120, así que tuvimos que abandonar el nuevo esquema. Sí, más o menos. Decía, no hay ningún problema, ponga acá su tarjeta que le compramos $120 y puede ordenar cosas en la pantalla. Sí, no, es tristísimo. Así que tuvimos que cambiar un par de preguntas, pero bueno, acá está. 35, y somos 55 en el Meet. ¿Falta alguien más que se quiera sumar? ¿O lo lanzamos? Bueno, creo que ya estamos. Vamos a... tenía que apurarlos. Dije, creo que ya estamos y subieron 2 más. Vamos. No vi los videos. Bueno, espero que la intuición te funcione porque algunas preguntas son de los videos. Bueno, arrancamos, ¿eh? ¿Listos? La siguiente es la representación de 3 clústeres. ¿Con qué método pudieron haberse identificado los mismos? ¿Qué dicen? ¿Qué usamos para armar estos 3 clústeres? A ver. ¡Ay, qué duro! Este me dolió. A ver, vamos a intentar ver qué es lo que pasó. Si se fijan, yo después les voy a... Cuando suba el video lo vamos a ver. En la representación de los clústeres, teníamos 3 clústeres. Y cada uno de los clústeres tenía, bueno, una masa de puntos, ¿no? Pero las líneas no eran claras. La mayoría puso K-means. Y el tema es que, como la división, si ustedes se acuerdan, K-means nos genera como si fuera una línea divisoria entre 2 clústeres, ¿no? Entonces, todos los puntos que están de un lado corresponden a un clúster, todos los puntos que están del otro corresponden a otro clúster. El tema es que nosotros acá no teníamos eso, que es característico de K-means. Teníamos una imagen que parecía K-means, pero teníamos algunos puntos mezclados. Entonces, ¿a qué se debe esto? Este era un ejemplo de K-means online. K-means online lo que hace es, bueno, partiendo de unos centroides iniciales, lo que va a ir haciendo es, va a ir clasificando, va a ir agregando cada punto que lee, la palabra clasificación capaz no fue la adecuada, ¿no? Pero va a ir agregando cada uno de los puntos que va leyendo de un stream de datos a alguno de los clústeres existentes en función de cuál es el centroide más cercano. Ahora, luego lo que va a hacer es ir ajustando la posición del centroide en función del punto que agregó, ¿no? Porque lo que no puede recalcular todo, está supuesto a manejar volúmenes muy grandes de datos y que por supuesto no los tenemos, no es que los tenemos disponibles como para recalcular los centroides. Entonces lo que va a hacer es ajustar los centroides en función del nuevo punto y proporcional al impacto que tiene ese nuevo punto, ¿no? O sea, si el clúster tiene 3 elementos, el centroide se va a modificar bastante. Si el clúster tiene, no sé,
millones de elementos, va a ser mínimo, ¿no? El cambio que va a hacer en el centroide. Lo que ocurre es que como los centroides van variando, pero los puntos se asignan una única vez, no tenemos varias iteraciones porque estamos trabajando con streams de datos, la asignación inicial es la que vale. Entonces, puede ocurrir que inicialmente un punto quede asignado a un centroide, después ese centroide se desplace y otro punto en medio quede asignado a otro centroide. Por eso es característico de las graficaciones, de los gráficos, de las representaciones del K-means++, ver los límites no tan claros como en el K-means y siempre algún puntito suelto, porque son puntos que inicialmente se encontraban más cerca del centroide, pero después el centroide se fue desplazando con esos pequeños ajustes y pasó a quedar del lado del otro centroide. Por eso es que era K-means online y no K-means, el gráfico que vimos. Si pueden, después mírenlo, si no prestaron atención a estos puntos, porque es interesante que lo vean para que vean a qué me refiero. Bueno, a ver, ¿quiénes fueron los 4 que contestaron bien? Ay, yo quedé acá con... Bueno, no importa. De la prueba quedé dando vueltas. Bueno, espero que me elimine esto. Si no, me autoelimino. Ahora después veo cómo. Bueno, entonces, tenemos a Bauti, GC y Juan B. Y vamos a ver, no sabía que me heredaba con el jugar de nuevo, me ponía el puntaje. Bueno, a ver, tengo un conjunto reducido de puntos que representan formas no lineales. ¿Qué método puedo utilizar? Tengo un conjunto reducido de puntos y representan formas no lineales. ¿Qué método utilizaría? Muy bien, clustering espectral. A los que pusieron dbScan o HDBScan, podía ser. El tema es que ninguno de los dos, o sea, en los dos podemos llegar a tener puntos no asignados. Y en este caso no se nos indica que esto era una posibilidad. Con esa salvedad es una opción válida. Solo tengan en cuenta eso, que en realidad clustering espectral va a asignar todos los puntos a algún clúster. En cambio, dbScan y HDBScan podrían no hacerlo. De hecho, seguramente haya puntos que queden sin asignar. Entonces, digamos, tal vez no nos sirva, ¿no? En este caso, la opción correcta era clustering espectral por eso. Vamos a ver cómo fue. Uy, che, me voy a tener que eliminar este fantasma de acá, de la prueba. No puedo creer, a ver. A ver. Bueno, Bauti, GC, era por abajo. Y Roger. Vamos a la siguiente. ¿Qué algoritmo puede haberse utilizado para generar los siguientes clústeres? ¿Qué piensan? ¿Qué algoritmos pueden haberse utilizado para generar los siguientes clústeres? Muy bien. Y los que pusieron dbScan en realidad no está del todo mal. Está, en realidad, bueno, salvo 2, estaba muy bien en general las respuestas. La gran diferencia de HDBScan es que maneja distintas densidades. No se veían densidades similares en los distintos clústeres. Entonces, como HDBScan maneja mejor eso,
o sea, era más probable que sea H de Bescan por ese motivo, ¿sí? Pero la idea de poner de Bescan no está del todo mal, solo que H de Bescan es mejor, ¿sí? Pero no es un error, es solo esa consideración. Vamos a ver cómo vamos. GC. Bueno, este fantasma lo vamos a saltear. Bauti, era por abajo y 101, 570. Vamos a ver cómo sigue. Tenemos 500 millones de... millones de más, ¿no? O sea, 500 millones de puntos representados de formas lineales y no lineales. ¿Qué algoritmo utilizaría? Como los chicos, ¿no? 500.000 millones, miles de millones. Se nos fue la mano con los puntos. Camins Online. Bueno, ¿por qué Camins Online? Camins Online, o sea, es o sea, la forma que tenemos de manejar un volumen tan grande de puntos es considerando que no vamos a poder ni manejar, ni comparar, ni al mantenerlo en memoria, ni hacer ningún procesamiento mayor. Camins Online lo va a manejar como si fuera un stream, ¿no? Entonces ahí nos independizamos del consumo y lo vamos a poder ir asignando cada uno de los puntos a, bueno, los distintos clusters. Posiblemente requieran un primer armado de clusters en función de una muestra y después ir haciendo las asignaciones como si fuera un stream de datos y bueno, esa es la opción correcta por eso, por el volumen, ¿no? O sea, todo lo demás no nos iba a dar problemas para poder implementarlo. No podemos estar comparando, calculando distancias y haciendo esos análisis. Bueno, tenemos a GC, Manhattan, Juan B. Y luego Expectation apareció esta noche, no la teníamos en la participación, pero siempre está luego Expectation. Así que ahí apareció nuevamente. Y vamos a ver la próxima. ¿Con qué método puede haberse generado estos clusters? ¿Qué método creen que se usó? Bueno, a ver, vamos a ver. Si se acuerdan, teníamos tres grupitos de puntos, ¿no? Pero identificados 2 clusters nada más, no 3. DBSCAN y HDBSCAN hubiesen identificado 3, ¿no? Porque había una marcada diferencia de densidad. Entonces, tanto DBSCAN como HDBSCAN hubiesen identificado 3 puntos. Clustering jerárquico también. O bueno, o 1 o 2, pero porque dependía de dónde nosotros cortábamos. Pero de haber identificado 2, hubiese identificado juntos los 2 que estaban más cerca. Y nosotros teníamos los 2 que estaban alejados del mismo color, o sea, pertenecientes al mismo clúster. Esto tiene que haber sido obra de clustering espectral, porque clustering espectral, como terminamos haciendo un Camins, entonces vamos a estar asignando, fijando un K, una cantidad de clusters, por más que sean 3, si yo le pongo K igual 2, me va a identificar 2. Entonces puede llegar a pasarme que 2 conjuntos que a simple vista parecieran ser 2 clusters, terminen identificados como un único clúster
simplemente pues nosotros lo armamos o sea, lo corrimos como con K igual 2 y entonces le dijimos que arme 2 clusters y no 3. Eventualmente también podría llegar a ser un K-means, ¿no? Por el mismo tema. Pero bueno, no estaba entre las opciones. Así que la opción correcta era clustering espectral, por eso. Clustering jerárquico, fíjense que la mayoría puso clustering jerárquico. Clustering jerárquico no va a llegar a algo así, porque hubiese unido primero los dos clustercitos que estaban digamos, más cercanos. Nunca hubiese unido dos que estaban más alejados y dejado a uno que estaba más cerca. Así que jerárquico no era posible en este caso. Vamos a ver cómo sigue. Manhattan, Bauti, Rho, GC y Low Expectation. A ver cómo vamos. ¿Qué nos quedan? Creo que nos quedan un par. Sí, no, 3. 6, 7 y 8. K-means soluciona el problema de selección inicial de centroides eligiendo K puntos los K puntos más distantes entre sí. ¿Esto es verdadero o es falso? K-means soluciona el problema de selección inicial de centroides eligiendo los K puntos más distantes entre sí. Es falso. K-means lo que hace no es elegir los K puntos más distantes. K-means lo que hace es asignar una probabilidad de ser elegido a cada uno de los puntos que es inversamente proporcional a la distancia que tiene al centroide más cercano. Entonces, si yo tengo un punto que está muy cerca de alguno de los centroides, tiene una probabilidad muy baja de ser elegido como nuevo centroide. Ahora, eso no quiere decir que no pueda ser elegido, solo que tiene una probabilidad muy baja y vamos a favorecer en este proceso de elección a los centroides a los puntos que están más alejados de cualquiera de los centroides que ya fueron seleccionados. Entonces, hay que hacer esta salvedad. No es que estamos eligiendo, no estamos forzando cuál es la elección y no estamos eligiendo los K puntos más distantes. Lo que estamos haciendo es asignar una probabilidad con la esperanza de poder elegir puntos aleatoriamente, pero, digamos, favoreciendo a los que están más alejados, ¿sí? Esa es la diferencia. Vamos a ver cómo seguimos. Bauti, Rho, Manhattan, Juan B y GC. Y vamos a la séptima. En clustering jerárquico, al usar la máxima distancia o promedio, obtenemos más cohesión que al utilizar distancias mínimas. La distancia mínima. Esto se refiere a la forma en que calculamos la distancia, ¿no? Cuando tomamos máxima o promedio, obtenemos más cohesión dentro de los clusters que si tomamos la mínima. Y es verdadero, muy bien. Si nosotros tomamos la mínima, podemos tener una hilerita de puntos y seguir uniendo puntos a esa hilerita porque están más cerca de uno de los puntos del clúster, pero no necesariamente vamos a tener, digamos, una distancia chica entre todos los elementos del clúster, ¿no? Entonces, si nosotros tomamos la distancia máxima, o si calculamos el promedio de las distancias de los elementos de un clúster contra el otro, ahí sí vamos a obtener más cohesión. A ver cómo va. Bauti, Rho, Manhattan, GC y volvió a 101.570. Y ahora creo que esta era la última. ¿Cuál de los siguientes algoritmos tiene en general peor performance en términos de tiempo de ejecución?
Y los competidores son Caminns Online, Clustering Espectral, HDB Scan y Clustering Jerárquico. Clustering jerárquico. Clustering jerárquico tenemos que calcular en cada paso la distancia de todos los elementos o clusters, según en qué paso estemos, contra todos los demás, para poder ir armando los clusters. Eso es muy costoso. Así que está muy bien los que pusieron que esa era la respuesta. Ahora vamos a ver cómo va esto. Mucho me temo que va a quedar nuestra prueba, pero después me fijo cuál es el cuarto y subimos todo, ¿sí? Perdón por esto. Bueno, tenemos About y Raw. Manhattan, que Manhattan, el fantasmita lo vamos a ir borrando. Y acá tenemos, entonces tenemos a Bauti Ro, a Manhattan primero, Bauti Ro segundo, y ahora me fijo, me parece que estaba GC tercero, ¿no? ¿Alguien lo vio? Sí, creo que decía GC. GC, ahí, sí. fuerte. Sí, entonces Bauti Ro, perfecto. GC, Gonza. Ahí, dale, Gonza, vos tercero entonces. Y necesitamos Manhattan. Ahí arriba dice que Francisco